Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta, tan cierto como que le canto y le puedes oír. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta, tan cierto como que le canto y le puedes oír, le puedes sentir a tu lado en este mismo instante, le puedes sentir muy dentro de tu corazón. Él te puede ayudar en ese problema que tienes. Jesús está aquí, si tú quieres le puedes sentir. Jesús está aquí y si tú quieres le puedes sentir. Gloria al Señor Jesús. A su nombre sea toda la gloria. Vamos a leer la palabra de Dios. Tengan la bondad los que deseen conmigo en el libro del profeta Isaías, capítulo 52. Tengan la bondad, versículos 5 y 6. Libro del profeta Isaías, capítulo 52, versículos 5 y 6, y con esto tenemos la apertura de nuestra enseñanza, de lo que Dios nos va a mostrar hoy en su palabra. Amén. Para que digamos unas palabras de oración. Vamos a leer allí Isaías 52, versículos 5 y 6, que a la letra dice en esta versión: y ahora, ¿qué hago yo aquí?, declara el Señor, viendo que se llevan a mi pueblo sin causa. También declara el Señor: sus dominadores dan gritos y sin cesar mi nombre es blasfemado, todo el día. Versículo 6. Por tanto, mi pueblo conocerá mi nombre, así que en aquel día comprenderán que yo soy el que dice: heme aquí, heme aquí. Oremos al Señor. Amén. Señor Jesús, te damos gracias por dejarnos llegar a este momento de la noche, del día, de la semana. Solo tú podías hacer posible, Señor Jesús, el que mis hermanos y yo pudiéramos llegar a este recinto para poder comprender. Señor, yo te ruego que los que alcancen a ver este video, los que estamos acá, nos des una mente de aprendiz, que puedas desarraigar de nuestras vidas lo que hemos comprendido mal, y permita, Señor, que el conocimiento genuino, el verdadero, la revelación original venga de tu parte sobre nuestras vidas. Por eso ruego la unción, la dirección, la protección divina, Padre, que tú des don de ciencia, de conocimiento, de sabiduría y de revelación a mis hermanos y a mí, para que te alabemos y te glorifiquemos por medio de estas letras. Señor, ayúdanos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pueden tomar asiento, Dios les bendiga. Ahí en la página 20 tenemos la lección 7, ¿cierto? Seguimos con la lección 7 y 8. La idea es poder cubrir hoy estas dos lecciones en estos minutos que nos restan, con la ayuda del Señor. Comprometidos, la idea era contestarle las preguntas a ustedes que han enviado, pero no quise hacerlo de así de insofacto. La verdad, esta semana he estado muy ocupado y la idea es responderle con una base bíblica al menos, no contestarle así, sino responderles bien. Entonces me comprometo con mi hermano Jonathan a contestarles de la mejor manera de aquí a dentro de 8 días, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo?
para que no crean que no se les va a contestar, no. O después del culto me pueden abordar también. Si yo sé de una, si no sé, la buscamos correctamente con el hermano Antonio. Ustedes saben que él tiene ese don de la maestría, de la revelación, y ha podido dedicar mucha parte de su vida al estudio de las Escrituras. Amén. Entonces, Jesucristo es el Mesías y es Dios mismo. La lección 7. Una de las mayores revelaciones que puede tener una persona que Dios trae, porque a ti y a mí nos trajo el Señor. Ese hermano querido, esa hermana querida, ese pastor, esa anciana que te predicó, fue un instrumento simplemente, pero fue Jesucristo el que te trajo a la revelación. Y no hay problema en anunciar que Él es el Mesías, no hay problema. Usted en eso no tiene inconvenientes contra otras doctrinas. Inclusive cuando habla de que Jesucristo es Dios, ¿dónde comienza la brecha? ¿Dónde comienza la diferencia? ¿Dónde comienza a marcarse la diferencia? Cuando tú y yo entendemos, afirmamos, predicamos como una doctrina fundamental y una doctrina que tiene que ser suficiente para la salvación, y es afirmar que Jesús es el Padre. Ahí ya comienzan las grandes diferencias. Entonces en Isaías 9:6 tenemos ahí, ya el hermano Antonio en estos días tuvo un mensaje muy especial y habló muy bien de lo que significaba el principado sobre su hombro, ¿cierto? Que yo lo entendía siempre como aquel, o sea, como aparte de lo que el hermano afirmó de su autoridad, ¿cierto? Y de aquellas insignias que lleva, y él lo explicó por la Biblia, yo lo había entendido más porque ¿para qué sirve el hombro? Para llevar una carga. ¿Y quién fue el que pudo llevar los pecados del mundo? Cristo se los cargó todos y los clavó en la cruz del Calvario, y el principado sobre su hombro. Pero entendimos que el principado tiene que ver con una razón de ¿qué? De autoridad, ¿cierto? Como cuando yo digo soy sargento, pero se me aparece el general. Entonces las estrellas matan las barritas y me toca decirle como mande mi general, ¿sí o no? Amén. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Siempre que veamos un punto y una coma en las Escrituras, significa que lo que viene a continuación de ese punto y de esa coma es una explicación de lo primero. Por eso el texto de Isaías 9:6, algunos doctrinantes dicen, no, ese es el texto de la disculpa de ustedes. Me decían a mí alguien en algún momento. Otra persona que cree en el Señor, pero se mueve bajo otra doctrina, me decía, no, es que ese es el himno de la iglesia pentecostal, Isaías 9:6. Y yo, bueno, pero le voy a traer otros dos testigos. Entonces, primera de Timoteo 3:16, ¿cierto que sí? Porque ¿quién es ese niño? Ahora vámonos a Génesis, ¿cierto? ¿Quién es la simiente de la mujer? ¿Cierto que sí? Porque ¿qué nace de una mujer? Un bebé, ¿cierto que sí? Y a lo largo del Antiguo Testamento vemos esa trazabilidad de la línea de sangre por medio de la cual Dios se iba a hacer hombre. Y no solamente hombre, sino que iba a ser ¿qué? Cordero y sacrificio para perdonar los pecados. O sea que los pecados eran remitidos y perdonados por medio de la vida de un animal inocente, como le pasó a Adán y Eva, ¿es lo que sí? Inclusive eso fue y ha sido utilizado por la religión romana para hablarnos del pecado ¿qué? ¿Cómo es del pecado qué? Original. ¿Sí se acuerdan? A ver, ¿quiénes se acuerdan de eso? El pecado original, y que por eso hay que bautizar el niño para que no se vaya al limbo. La Biblia no habla de limbo ni de purgatorio. La Biblia es muy recta, es muy clara. Solo hay dos caminos, solo hay dos destinos. ¿Sí? El cielo o el infierno, la salvación o la condenación, la luz o las tinieblas. La Biblia es muy clara en eso, es muy determinante, es tajante, ¿cierto que sí? El Señor inclusive nos habla de eso. Entonces, el Antiguo Testamento, no me voy a quedar mucho en Isaías 9:6 porque ya pues hemos tenido explicación de ese texto y casi que todos los pentecostales lo manejamos, pero vamos a mirar
en algunos textos de la Biblia cómo el Antiguo Testamento testifica que Jesucristo es Dios. Y acordémonos de lo que hablamos en algún momento. No es Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu para justificar el triteísmo. ¿Sí se acuerdan de eso? ¿Cierto que sí? Sino que como cuando yo afirmo que Jesucristo es Dios, estoy afirmando que Él es el Padre. No se olviden de eso. La piedra de tropiezo estuvo es porque tanto espíritus inmundos como hombres con revelación manifestaron por revelación verbalmente y confesaron en esa confesión de fe que Jesucristo es el Padre. Amén. Amén. Entonces, las denotaciones de las cualidades que trae Isaías 9:6 como admirable, consejero, Dios fuerte, mire que todas están expresadas al inicio con una letra ¿en qué? En mayúscula. En mayúscula, eso es muy importante. Porque cuando yo hablo de una mayúscula, estoy hablando de ¿qué? ¿Qué estoy hablando cuando escribo con una mayúscula adelante? Es un denotativo de autoridad, es un denotativo propio. Si Él es admirable, acuérdense que por allá se encontraron con un ángel, ¿cierto que sí? ¿Por qué preguntas por mi nombre que es qué? Eso no es una coincidencia. Es que ese admirable está con A porque el único nombre admirable es el nombre del Señor. Así de sencillo. Créalo o no lo crean las personas, así es. Amén. Entonces, Isaías profetizó que el Mesías se llamaría Emanuel, que es Dios con nosotros. Isaías 7:14. ¿Cierto que sí? Emmanuel es un denotativo no de un nombre propio, sino de un nombre que significa que el Señor se haría presente. Porque toda la escritura está enlazada. Entonces vemos un Señor, ¿cierto que sí? Vemos un Espíritu Santo solamente, ¿cierto que sí? Vemos un solo trono. Vemos una sola doctrina. Vemos una sola palabra. Vemos un solo bautismo para el perdón de pecados, aunque la Biblia muestra varias fórmulas bautismales. Mucha gente descendió al agua, ¿cierto que sí? Pero ¿qué dijo, por ejemplo, Juan el Bautista? Que ese bautismo era ¿para qué? Para buscar que Israel se arrepintiera no siquiera por el mal camino, pero ahí todavía estaba operando la ley. Sin embargo, ese arrepentimiento era dirigido ¿hacia quién? Hacia el Dios verdadero. Sino que, como decía nuestro hermano Eliseo Duarte, el anciano, nos tocó la mejor parte del ponqué. Nos tocó la mejor parte de la torta. ¿Por qué? Porque Dios sabe que nos ha tocado también vivir una experiencia fuerte en cuanto al reino de las tinieblas, en cuanto a la iniquidad. Nosotros estamos dentro del misterio de la piedad, pero estamos en confrontación las 24 horas contra un reino que es el reino de la iniquidad. Ese misterio fue absorbido por el misterio de la piedad. El misterio de la iniquidad fue absorbido por el misterio de la piedad en la cruz del Calvario. Amén. Por eso no nos debe dar miedo, hermanos, ni predicar ni creer lo que estamos creyendo hoy. Amén. Segundo, Isaías describió al Mesías como un vástago de Isaí. No tenemos ningún problema. Sabemos que Israel esperaba un Mesías. Estamos hablando de que Jesucristo es el Mesías y Dios mismo en el Antiguo Testamento. ¿Cuál fue el problema con los judíos? ¿Y por qué la pregunta de los discípulos al Señor? ¿Restaurarás el reino de quién? De David, nuestro padre, ¿sí o no? Porque por esa línea genealógica tenía que venir el Mesías. Y después no se ha sentado nadie. ¿Quién se ha sentado en el trono? Ninguno, solo Jesucristo se va a sentar ahí cuando venga a redimir a Israel. Por eso Él fue crucificado. ¿Lo crucificaron por qué? Porque te haces a ti mismo ¿quién? Dios. O sea, te haces a ti mismo. O sea, los judíos sabían que el que iba a venir no era otro, era el Padre que se iba a hacer hombre. Ellos entienden eso, sino que ellos no creyeron que ese Mesías que se les presentó no era el Mesías. ¿Qué esperaban ellos? ¿Cierto? Un hombre con una armadura de guerra, con una espada que convocara a las 12 tribus y aniquilara a todo el imperio romano. Era la única manera en que ellos creyeran. Pero Él entra a Jerusalén montado en un burrito y los que entendían tiraron todo a sus pies. ¿Cierto que sí? Porque comprendieron y creyeron que Él sí era el Señor.
Entonces, Isaías 34 del 4 al 6 demuestra que Jesús es Dios. He aquí que vuestro Dios vendrá y os salvará. Este pasaje sigue a decir que al venir Dios, los ojos de los ciegos se abrirían, los oídos de los sordos serían abiertos, el cojo saltaría y la lengua del mudo hablaría. Jesús aplicó este mensaje de la Escritura a sí mismo en Lucas 7:22 y por supuesto su ministerio produjo todas estas cosas. Entonces, nosotros nos aferramos mucho de las señales, ¿cierto que sí? Inclusive cuando vamos a interceder por las peticiones. No, mire, es que el Señor sanó este enfermo de lepra. Pero cuando uno compara lo que está sucediendo ahí y lo que viene a acontecer en el libro de Hechos, uno se da cuenta que en el momento de la ley estaba el Señor dentro de la ley todavía, ¿sí o no? Hasta la cruz, ¿qué dicen ustedes? ¿Cierto que sí? Casi que hasta Pentecostés está operando. ¿Por qué? Por una sencilla razón. Aún en la cruz, aquí lo hablamos la vez pasada en el Salmo 22:1. Elí, Elí lama sabactani, oh Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Es una demostración, y algunos doctrinantes cristianos dicen, venga, pero es que el Hijo hablaba con el Padre, ahí el Hijo hablaba con el Padre. No era solamente eso, se estaba cumpliendo ¿qué? La Escritura. Jesucristo siempre le quiso demostrar a Israel que Él era el Padre hecho hombre, ¿cierto que sí? Por eso Israel necesitaba tanto ¿qué? Señales. Los griegos piden sabiduría, pero los judíos piden ¿qué? Por eso el Señor tuvo que hacer tantas señales entre ellos. Pero yo le pregunto, ¿usted y yo necesitamos señales para creer en el Señor? Bueno, como 3, no. ¿Qué dicen ustedes? Aunque muchos llegamos por una señal, algunos hasta negociamos. Si me sana, me entrego. Atrevido, ¿cierto? Si me liberas, me entrego. Si sacas de la borrachera a mi papá, me entrego. Y el Señor tan bueno, tan humilde y tan sumiso, que nos hizo el favor y nos entregamos. Pero realmente las señales nos deben seguir a nosotros. ¿Por qué? Porque a nosotros no nos ocurre como a Israel, que es endurecimiento en parte. ¿O usted qué dice? Porque si hay alguien en ese estado, me parece que es delicado y habría que hablarlo y tratar el tema doctrinalmente. Pero aquí fuimos convencidos bajo la gracia, ¿cierto que sí? Que en que creemos que para ser perdonados creemos en el sacrificio de Cristo, ¿cierto que sí? Ahora, el sacrificio de Cristo fue visto desde mucho atrás. Y así como Moisés levantó, ¿cuántos años hay entre la serpiente de bronce y el Calvario? A ver, les pregunto. Todo el que miraba a la serpiente, era una serpiente de bronce. Un hermano me decía, oye hermano, el Señor, ¿será que hay un error en la Biblia? Porque es que hermano, si la Biblia compara al diablo con la serpiente, el Señor, ¿por qué hizo a Moisés levantar una serpiente? Porque el Señor es soberano. Levanta una serpiente de bronce y las serpientes mordían. ¿Por qué? Porque había un problema de altivez contra Dios, había un problema de arrogancia. Porque usted muchas veces lo pica el enemigo y usted corre a buscar a Dios. ¿Eso nos ha pasado a nosotros o no? Usted se pone por ahí de revelado y coge la serpiente y lo muerde y usted mismo clama cuando siente el veneno, ¿no? Uno mira al que fue levantado, no en el desierto, pero sí en un monte llamado Gólgota, se levantó uno por encima de todas las cosas. Amén. Entonces, Jesucristo es Dios mismo y es el Padre precisamente por eso, porque en él se cumplió todo lo que se habló. ¿Cierto que sí? Miremos también en Isaías 43. Preparad el camino a Jehová, enderezar calzada en la soledad. Isaías 43 dice a nuestro Dios. Mire que esto lo cumplió Juan el Bautista, ¿cierto que sí? Y usted puede ver a Cristo del Antiguo Testamento donde se profetizó que habría un Salvador, que había un Redentor que visitaría a su pueblo. Todos esos versículos mesiánicos del Antiguo Testamento se cumplieron en el Señor. Inclusive el que acabamos de leer ahora habla de que un hombre nos iba a ser ¿qué? Dado primero a Israel, ¿cierto? Se le iba a dar a conocer. Porque
Uno de los atributos que tiene Dios y que se reveló en el Antiguo Testamento es que el Padre es Salvador. ¿Cierto que sí? Todos los denotativos de los nombres, proveedor, salvador, sustentador, defensor, Jehová Rapha, Jehová Jireh, Jehová Makadesh, Jehová Sidkenu, todos esos nombres compuestos del Señor tienen que ver también con que Dios es ¿qué? Salvador. Me explico, en términos hebreos, Salvador no es solamente que me salve de un enemigo, Salvador es que me salve de una enfermedad, que me salve de la maldición de una ruina, que me salve de un espíritu malo. ¿Sí me estoy dando a entender? Y el Señor es todo eso. Entonces el Antiguo Testamento, por ejemplo aquí en Miqueas capítulo 5 versículo 2, Miqueas 5:2 en el acápite 5 de la página 20, dice que comprueba que el Mesías es Dios. Pero tú, Belén Éfrata, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Escuche eso. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Entonces, el Antiguo Testamento claramente está mostrando esa luz, ¿cierto que sí? Esa sombra de lo que habría de acontecer. Por eso la Biblia es completamente cristocéntrica. Y por medio de estos versículos usted puede comprobar que de Jesucristo se habló en el Antiguo Testamento, no con el nombre Jesús, pero sí se profetizó como su uso o su estado de Salvador. Amén. Por eso usted no tiene problemas que le hablen de Cristo en el Antiguo Testamento. Cuando usted lee sobre el Señor, usted ahí mismo su espíritu está conectado con el de Dios. Y usted sabe que cuando el Señor dice, oye Israel, el Señor nuestro Dios, ¿a qué Señor se refiere? No a un Señor más anciano que el Mesías. Estamos hablando del mismo anciano de días, que es una figura para mostrar la eternidad de Dios. Amén. Ahora el Nuevo Testamento testifica también la parte B. El Nuevo Testamento testifica que Jesucristo es Dios. ¿Cierto que sí? Ahí en la página 20. Juan 20:28. Tomás confesó a Jesús como ambos, Señor y Dios, cuando tuvo la duda, ¿cierto? Cuando Tomás metió las manos, que no creyó que él había resucitado, ¿cierto que sí? Ese es un buen ejemplo para demostrar, porque estamos viendo una persona que conocía la antigua escritura, pero cuando él vio al Señor, ¿cómo se refiere a él? Eso no lo dice cualquiera, o usted lo dice por decirlo. Señor mío y Dios mío. ¿Usted qué piensa de eso? A ver, ¿usted qué piensa de eso? Es un hombre que tiene un problema de fe. Si no lo veo, si no meto los dedos. Sin embargo, ¿qué ve? ¿Ve una teofanía o ve a Jesús resucitado? Ve a un ángel. ¿A quién vio él? A Jesucristo. ¿Cierto que sí? Resucitado del cuerpo natural a un cuerpo de resurrección. Y el Señor va hasta donde él y le dice, no, venga, que es que le voy a demostrar. Y coge su mano y sus dedos y los mete en sus manos. ¿Cierto que sí? Y le digo, no sea incrédulo. Pero me llama la atención es que el que era un incrédulo ahora está totalmente convencido de que Él es el Padre. Señor mío y Dios mío. No está viendo la segunda persona de la Trinidad o el segundo elemento de la dualidad. Está diciendo, usted es el Padre. Amén. Señor mío y Dios mío. Le está diciendo, usted es el único Dios. Amén. Entonces, bueno, el versículo de Hechos 20:28 no me voy a detener en él porque es bien conocido. Pero miremos Tito 2:13. Miremos por un momento ese versículo. Que es bien interesante. La epístola de Tito, capítulo 2, el versículo 13. Leamos el 13. Leamos desde el 11, vea. Porque la gracia de Dios se ha manifestado, ¿qué? Trayendo, ¿qué?
salvación a todos los hombres. Tito 2:11, 12, 13 y 14. Porque la gracia de Dios se ha manifestado trayendo salvación a todos los hombres, enseñándonos que negando la impiedad y los deseos, estoy leyendo la Biblia de las Américas, enseñándonos que negando la impiedad y los deseos mundanos vivamos en este mundo sobria, justa y piadosamente. Oiga, escuche, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria de Dios, de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí. ¿Para cuántos? Para uno, ¿cierto? Y purificar para sí un pueblo para posesión suya, celoso de buenas obras. Entonces, miremos allí que hay una invitación del escritor sagrado para parecernos a Dios. ¿A cuántos? A uno. Entonces, el Señor está afirmando allí que Él no solamente es Dios del Nuevo Testamento, sino que Dios de qué? Del Antiguo Testamento también, amén. Y quisiera mirar otro texto para este punto B, para este punto que estamos mirando acá acerca de que el Nuevo Testamento habla de Jesucristo. Enseguida vamos a ver otro cuadro en la otra unidad, y está en el libro de Colosenses, el de Efesios 3:17. Lo voy a dejar porque ese lo conocemos mucho, pero aquí en Colosenses 2:9, en la epístola del apóstol Pablo a los Colosenses, capítulo 2, versículo 9, perdón, no ando con la Biblia que normalmente ando, pero bueno, quise traer esta versión a ver cómo nos iba y a ver cómo la podemos encontrar. Colosenses 2:9, si alguien la quiere leer, bien pueda. Este versículo, si alguien lo desea leer. Amén. ¿Qué tal si lo leemos desde el 8? Mirad que nadie os engañe, mirad que nadie os haga cautivos por medio de su filosofía y vanas sutilezas, según la tradición de los hombres, conforme a los principios elementales del mundo, y no según Cristo. 9. Porque toda la plenitud de la deidad, oiga, porque toda la plenitud de la deidad, dice, reside corporalmente en Él. Porque toda la plenitud, ¿qué es deidad? Es, digámoslo así, todo lo que Dios es. Todo lo que Dios es. Mire, hay algo muy importante que nosotros podemos estudiar para comprender con la ayuda de Dios, y los invito a que lo hagan, y lo hagan en oración. Es que Dios le dé revelación de qué ocurrió en el monte de la transfiguración. ¿Qué ocurrió en el monte de la transfiguración? Eso es vital para entender esto. También, bueno, aquí nos sugieren también leer el capítulo 1, el versículo 19, pero podemos mirar, hermanos, que el Nuevo Testamento está afirmando la deidad de Jesucristo en el Nuevo Testamento. Ahora, el punto C nos habla de que Dios fue manifestado en carne, y esto es vital para comprender la unidad y para comprender nuestra doctrina, porque si bien Dios hizo una promesa, Dios cumplió la promesa, ¿cierto que sí? Dice aquí en 1 Timoteo 3:16, porque un niño nos que es, perdón, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad, dice la Valera del 60, ¿cierto? Y el primer punto dice es: Dios fue manifestado en carne. Y usted nota que los únicos que predicamos sobre ese versículo somos nosotros. Usted no encuentra a casi nadie predicando
otras doctrinas predicando sobre ese versículo. Y si lo predican como la segunda persona o como el cumplimiento de la profecía, pero no como la manifestación de la promesa de la deidad de Dios. Porque un hijo, perdón, estoy en Isaías 9:6, e indiscutiblemente, sin discusión, grande es el misterio de la piedad. Otra versión dice, grande es el misterio de nuestra religión o de nuestra fe. ¿Sí? Dios fue manifestado en carne. Aquí lo tengo de esta manera. E indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad. Dice aquí, Él, hablando 14:2, esta concordancia dice, permítame, estoy buscando dice, Él fue manifestado en carne, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. 2 puntos. Él fue manifestado en la carne, vindicado en el Espíritu Santo, contemplado por los ángeles, proclamado entre las naciones, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Amén. Si nosotros nos ponemos a observar este versículo, nosotros no tenemos ninguna duda de que cuando relacionamos este versículo con otros que están atrás, como lo profetizó Juan o el evangelista Juan en su capítulo 1, del 1 al 14 en adelante, ¿cierto que sí? Y lo comparamos con los versículos de Isaías, aún algunos de Jeremías, más atrás, ¿cierto que sí? Aún en la aparición del Señor a Israel, nosotros podemos demostrar bíblicamente que el Señor sí se manifestó en carne. Y eso es importante, ¿por qué? Porque cuando yo hablo del nombre de Dios, cuando yo hablo del verdadero bautismo, la fórmula bautismal, yo tengo que tener presente eso. Cuando el Evangelio de Juan nos dice en esos 14 versículos que el verbo, el logos, la palabra, las versiones hablan básicamente de esas 3 posiciones, verbo, logos, palabra, se hizo carne, está hablando de una manera en que está cumpliendo la profecía antigua y el cumplimiento de ese momento en que Juan está hablando. Porque Juan escribe inspirado por el Espíritu Santo bajo una experiencia que él ya tiene, ¿cierto que sí? Él dice, y el verbo se hizo carne, o la palabra es ¿quién? Dios mismo, ¿cierto que sí? ¿Qué es la sabiduría? Dios mismo, su palabra, porque lo que se ve fue hecho de ¿qué? De lo que no se veía. Por su palabra fueron hechos ¿qué? Los cielos y la tierra. Pero por su palabra fue dada también ¿qué? La promesa de la salvación. Entonces, ¿cómo se puede dar a conocer Dios? Nosotros podemos conocer a Dios solo mediante ¿quién? Mediante Jesucristo. Si alguien quiere conocer a Dios, tiene que conocer a Jesucristo. ¿Por qué el problema con la ciencia siempre ha sido ese? Porque ellos estudian a Jesús de una manera antropológica. Mientras que usted y yo estudiemos a Jesús de una manera antropométrica, antropológica, que miremos solamente el hombre, que miremos solamente al hombre de Nazaret, al de Belén, ¿cierto que sí? Mientras que el hombre lo vea solamente así, usted no va a entender el cumplimiento de la profecía. Amén. Por eso se requiere de que todo hombre que quiera acercarse a Dios debe creer que le hay, ¿cierto que sí? Y que es galardonador del que le busca. Porque no todo, sí, hermano Fernando. Hermano, tenga la bondad y se acerca. Bien pueda, hermano, tenga la bondad, para que quede registrado ahí, hermano, para los hermanos que no alcanzan a venir. Alabanzas al Señor. Aquí, mi hermano. Sí, ya, hermano. Bien, Dios les bendiga, hermanos. Bueno, qué bueno es tratar este tema de lo que es Jesús para nosotros.
y lo que dice la Escritura, que Él es el único Dios verdadero. Yo estaba mirando y escuchando al hermano Jorge hablar acerca de esto, pero en en Romanos 9:5, Amén. el Señor hablando de que al Señor le agradó mostrar a los pequeños esta gran verdad. Dice en Romanos que de quiénes son los patriarcas, que según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Esto nos da a entender que desde el comienzo Dios, a través de la manifestación y de donde Él vino, se sobreentendía que Él es Dios. Entonces, por esa razón vale la pena complementar de que si para muchos es simplemente el que nació en Belén no más, entonces nosotros estaríamos sometidos a un hombre que no tiene que ver nada con lo que Él es a través de las Escrituras. Pero ella misma nos dice que Él es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Amén. Gracias, hermano. Oiga, qué bendición. Es que hay varios versículos, hermano, y no que a causa del tiempo, para poder alcanzar a ver el otro cuadrito el otro cuadrito donde vamos a mirar la doble naturaleza del Señor Jesucristo. Entonces no podemos mirar todos los versículos, pero quisiera que concluyéramos con dos, mirando dos. Y uno está en 2 Corintios capítulo 5, versículo 18 y 19. 2 Corintios 5, 18 y 19, que dice: y todo esto procede de Dios. Está hablando de la nueva criatura que forma Dios en el hombre espiritual, y dice: y todo esto procede de Dios. 2 Corintios 5, 18. Y todo esto procede de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, punto y coma, a saber que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo. Amén. Oiga, Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo. ¿Qué habla de eso? De que el Señor se manifestó en carne y que el gran propósito era ese. Porque acordémonos que, hay algo importante: el por qué el Señor se tuvo que manifestar en carne. Esa pregunta no la podemos desligar de nosotros cuando estemos predicando, cuando tengamos dificultades en la fe. ¿Por qué el Señor tuvo que manifestarse en carne? Porque había una demanda de sacrificio, porque sin sangre no hay qué. Entonces, eso de que es una idea, de que es una idea antropológica, de que desaparecieron el cuerpo, eso es falso. Porque si hay pruebas de que el Señor partió la historia de la humanidad en dos. Amén. Y el otro texto está en Hebreos 10:5, que quisiera que miráramos rápidamente. Hebreos capítulo 10, versículo 5. 10:5, sí. Por lo cual, al entrar Él en el mundo, ¿quién es Él? El Señor. ¿Cómo entró Él en el mundo? ¿Cómo entró en el sistema del mundo? Como hombre, ¿cierto que sí? Dice: sacrificio y ofrenda no has querido, pero un cuerpo has preparado para mí. Amén. Hebreos capítulo 10, versículo 5. Está hablando de que el Señor se preparó un cuerpo para mí. Entonces, ¿cómo fue la solución final para el problema del pecado? En que Dios no solamente podía demandarlo, ¿cierto que sí? Porque usted, ¿qué se gana con plantear un problema si no tiene la solución para él? Pero Cristo planteó el problema del pecado, pero también le dio salida, aunque ese no es el tema. ¿Cómo? Manifestándose en carne o haciéndose hombre. Amén. Que es lo mismo. Quisiera que los otros versículos, pues, ustedes los profundizaran más en la casa, los leyeran,
Y si hay alguna complejidad al comprender algunos de los versículos, nos preguntan, ¿les parece bien? Para que pasemos a la página 22 para hablar un poquito de la doble naturaleza de Cristo o la doble naturaleza del Señor Jesús. Entonces, en la Biblia vemos que Jesucristo tuvo dos naturalezas distintas. De una, dice aquí, de ninguna otra manera o como ningún otro ser humano. ¿Por qué vemos al Señor a veces hablando como hombre y a veces hablando como Dios? ¿Sí se ha preguntado eso? Algunos que fuimos doctrinantes de otras doctrinas cristianas, cuando no entendíamos esto, por eso hacíamos el reclamo. ¿Cierto que sí? Los que militamos en otras doctrinas cristianas, por eso hacíamos un reclamo y veíamos a los pentecostales como los Jesús solos. ¿Cierto que sí? Yo pues nunca lo hice, pero sí tenía una pregunta siempre. ¿Por qué ellos ven solo a Jesús? ¿Cierto que sí? Pero cuando yo comencé a mirar más la palabra, yo veía que, perdóneme, esto es muy mío, esto es un término mío. Había como un juego de palabras en las palabras del Señor. ¿Estamos de acuerdo? Y después comprendí que el Señor vino a hablar primero a ¿quiénes? A las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Y a los discípulos les dijo: a vosotros y al pueblo les hablo por parábolas, aunque a ellos se las explicaba. Pero ¿por qué? Porque el reino de Dios se había acercado, o sea, para cumplir la promesa. ¿Qué pasaba? Porque ellos no entendían, porque yo creo que el Señor es el mejor maestro, pero ellos no entendían por qué, porque endurecían el corazón. ¿Qué le pasa a usted cuando le predica a una persona dura de corazón? Ella entiende y quizás entiende más Biblia que usted y que yo, pero como endurece el corazón, él no alcanza a comprender lo que Dios quiere con él. Entonces, voy a seguir leyendo como está determinado aquí en el manual. Una naturaleza es humana o carne, la otra naturaleza es divina o Espíritu Santo. Jesús era a la vez totalmente hombre y totalmente Dios. El nombre Jesús se refiere al Espíritu eterno de Dios el Padre residiendo en la carne. Porque ahora, ¿cómo podía Dios extender una salvación a la humanidad? ¿Cómo? Si no había sacrificio, no había quien entregara la vida, no había un animal. Entonces, podemos usar el nombre Jesús para describir cualquiera de sus dos naturalezas o ambas. Por ejemplo, cuando decimos que Jesús murió en la cruz, queremos decir que su carne murió en la cruz. Cuando decimos que Jesús vive en nuestros corazones, queremos decir que su espíritu está allí. Amén. Entonces, normalmente los autores que más predican sobre la unicidad y sobre la doble naturaleza utilizan un cuadrito que lo tenemos en la página 22, los que tienen el manual. ¿Cierto que sí? Entonces, por ejemplo, Lucas 2:7 dice que Jesús como hombre nació como un niño. Y te vas a encontrar personas que te dicen: venga, Jesucristo tenía ombligo. Jesús nació por medio de un cordón umbilical a su madre. ¿Ustedes qué creen? Unas preguntas como que, pero no las encontramos. Yo me las he encontrado al evangelizar personas, me hacen esa pregunta, porque tienen una idea de Jesús. Él tuvo que ver, él experimentó toda esa manifestación en la creación humana en el vientre de su madre. Él se desarrolló como cualquier ser humano. Lo que pasa es que espiritualmente él no tuvo que ver nada con el pecado para que el sacrificio fuera perfecto. Entonces, como hombre, él nació como nacemos todos, ¿cierto? Pero como Dios existió desde la eternidad. Miqueas 5:2. Las citas están ahí. Solamente voy a hacer referencia a algunas de ellas, pero es nuestro deber leer la cita en la casa y compararla. ¿Estamos de acuerdo? Y que si hay alguna duda, pues estamos nosotros, está el Señor primero y estamos nosotros para ayudarlo. Ahora, Jesús como hombre creció mentalmente, físicamente, espiritualmente, socialmente. Pues la Biblia establece que el niño crecía en estatura y en ¿qué? Y en sabiduría para con Dios y los hombres. Pero Jesús como Dios nunca cambia.
Hebreos 13:8. ¿Cierto que sí? A ver, hay algo bien llamativo. Cuando a Jesús se le acercaron algunas personas para decirle que lo querían seguir, ¿con qué salía el Señor? ¿Con qué le salía? Por ejemplo, deja que los muertos entierren a quién. Y tú, ven y qué. Esas palabras son de un hombre. Esas palabras son de un hombre. Ni Confucio, ni Ahura Mazda, ni Siddhartha Gautama, ninguno de ellos ha tenido las palabras que el Señor tuvo, ni siquiera Mahoma. Ninguno. Deja que vaya ahí. Me llama la atención cuando le dice al joven rico, ve y vende todo lo que tienes. No. Señor, todo eso lo he cumplido, pero una cosa te falta. ¿Cómo un hombre puede saber la vida de la persona? Y no solamente la vida, lo que dice el hermano Luis, lo que hay en el corazón. Era un hombre que había cumplido la ley, pero le faltaba algo, y era que era aferrado a lo que, a las cosas materiales. Con razón digo, el Señor, es difícil que un rico que penetre. Porque para él su Dios no es Dios, para él su Dios es la riqueza de este mundo. Entonces es muy bonito saber eso. Jesús como hombre fue tentado por el diablo, pero Jesús como Dios echó fuera demonios. ¿Sí lo ve? Sino que algunos doctrinantes dicen, no, pero es que venga, la Biblia dice que a él le fue dada toda potestad. No. ¿A él le fue dada qué? Toda potestad, o sea que el Padre delegó en el Hijo autoridad. Pero hay un elemento. Cuando Él se refiere a que toda potestad me es dada, es porque ¿qué? No es porque la autoridad está delegada, es porque Él es la autoridad. Si usted mira a todos los demonios sin haberles ordenado que salieran, ya estaban diciéndole al Señor, ¿por qué me va a sacar de aquí? ¿Cierto que sí? Porque has venido a atormentarnos antes de qué. ¿Antes de qué? ¿Antes de qué? ¿Qué dice Puerta? Que está avispada, a ver. Que ha participado con tremendas preguntas. Oiga, ¿por qué has venido a atormentarnos antes de qué? O sea que ese espíritu vio a Jesús como qué. Como el juez. Como el juez. O sea que ahí no había solamente un hombre, ahí estaba Dios el Padre. Jesucristo es el mismo Padre hecho hombre. Amén. Jesús como hombre tuvo sed, pero como Dios dio agua viva. Jesús como hombre se cansó, ¿cierto que sí? Pero como Dios descansó. Vea, Jesús como hombre durmió durante una tempestad, pero como Dios calmó la tempestad. Ese milagro de la tempestad es muy interesante. Es muy interesante, no lo mire así por encima. Cuando Él reprende los vientos. ¿Cierto que sí? Jesús como hombre oró, pero como Dios contestó la oración. ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué dicen ustedes? Ahí están las citas. Jesús como hombre fue azotado, pero como Dios sanó los enfermos. Entonces, cuando uno estudia la autoridad de Jesús, uno no solo ve el Hijo de Dios, uno ve a Dios actuando ahí, al Señor actuando. Porque la única manera de conocer a Dios es mediante ¿quién? Mediante el Señor. ¿Cierto que sí? Jesús como hombre fue un sacrificio por el pecado, pero Jesús como Dios perdonó el pecado. Y un gran ejemplo de eso es ¿quién? La mujer sorprendida en adulterio. Estudie muy despacio ese milagro. Y mire que los rabinos y mire que los maestros de la ley se asombraron,
¿Por qué Él está perdonando? O sea, ¿por qué Él perdonaba pecados? Es que ¿quién puede perdonar pecados sino quién? ¿Sino quién? Mire qué interesante eso. Vea, esos hombres eran tan conocedores de la ley que si no la apedrean a ella, le hubieran apedreado a él, porque para ellos era una blasfemia. ¿Y por qué no lo apedrearon a él? ¿No le parece el que esté libre de pecado? Y los más viejos, los más ancianos, comenzaron a arrojar las piedras. ¿Por qué? Porque tenían su guardado. Tenían su guardado. Tenían el guardadito por ahí. De pronto uno de ellos hasta fue amante de la mujer. ¿Quién quita que no? No. ¿Qué dicen ustedes? Claro. Uno de los que iba a tirar la piedra seguramente tuvo alguna cosa con ella. Y entonces, ¿qué le tocó? Me pillaron. Este sí me pilló. O sea que este sí es Dios. ¿Cómo sabe si yo lo hice a medianoche en el lugar más oscuro? Porque Jesucristo es el Señor. Jesús como hombre, esta está interesante, no sabía todas las cosas según Marcos 3:32, pero según Juan 21:17, Él sabe todas las cosas. Jesús como hombre no tenía poder, Juan 5:30, pero en Mateo 28:12 dice que Jesús tenía todo el poder. ¿Por qué? Como Dios. ¿Cierto que sí? Jesús como hombre era inferior a Dios, pero como Dios era igual a Dios. Jesús era un siervo, o fue un siervo, pero Jesús como Dios es el Rey de Reyes y el Señor de los Señores. Ahora, prueba de ello es que la adoración que le hacen estas mujeres al derramar el ungüento, ¿cierto? Esa aparición de la mujer que se aparece en la casa de Simón y que aparece por detrás y enjuga los pies con sus lágrimas. Eso es una señal de adoración. Ahora, lo que yo o lo que Dios me ha enseñado siempre es a no mirar a Mateo 28:19 sin mirar desde el 17, porque la Biblia registra varios pasajes en los cuales Jesús fue adorado, ¿sí o no? Jesucristo fue adorado, dice la Biblia. ¿Y a quién se adora? Dice que algunos dudaron, pero el Señor fue adorado. Cuando resucitó, las mujeres lo adoraron, dice la Biblia. Que el Señor fue ¿qué? Adorado. Y ellos sabían que solamente se adora al Padre. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, quisiera hablarles para terminar acerca de esto. Cuando estemos leyendo la palabra de Dios, tengamos en cuenta que en gran parte de los evangelios y del que obtenemos las enseñanzas, el Señor se está dirigiendo a las ovejas perdidas del pueblo de Israel, a un evangelio del reino que fue suspendido del reino y que va a ser retomado más adelante, pero que ahora reina el evangelio de ¿qué? De la gracia, en que siendo aún pecadores Cristo murió por nosotros, ¿cierto que sí? Entonces podemos tomar las bienaventuranzas y tomar algunos elementos de las bienaventuranzas, pero ¿a quién le está hablando el Señor ahí inicialmente? A Israel. Amén. Para que no tengamos duda de por qué Él a veces marca esa diferencia entre el Padre y el Hijo y por qué a veces habla como el Padre solamente. Usted y yo no tenemos problemas porque sabemos quién está hablando, ¿cierto que sí? Pero se va a encontrar con pasajes en la Escritura en que aparentemente hay como una división entre el Padre y el Hijo. Pero todo esto obedece a eso. A que el Señor primero le está hablando a quienes. No es permitido dar el pan de los hijos a los perrillos. ¿Cómo? ¿A cuánto les ha asombrado esas palabras del Señor? ¿Cómo así que un ser tan bueno y trató a esa mujer de perrillo o de perrilla? Alguien podía pensar. En ese momento sí,
porque había un mensaje a Israel. ¿Me hago entender? Había un compromiso. Y lo que le quería decir era que era una persona que no era judía, que era una persona del común. Tú dices, pero ¿cómo le habla el Señor hacia esta mujer? Pero Él permitió eso porque Él sabía que ella se iba a bajar a donde ellos no se habían querido bajar. Por eso Él da esa lección. Amén. Él cumple con su propósito de rabino, de maestro, de Mesías a Israel en decir hasta ahí. Pero cuando la mujer sirofenicia viene y le habla de esa manera, que le persiste, que le insiste, entonces ahí ya no se muestra solamente como el Mesías de los judíos. Ahí se está mostrando como el Mesías para todo el mundo. Ahí está mostrando el amor del Padre, como con la joven endemoniada. ¿Sí se acuerdan también? Aquella mujer que viene con su hija endemoniada y le ruega a Jesús que se la libere. Ahí está demostrando un amor paternal. En cada milagro de Jesús no solamente está demostrando el Mesías de Israel, está demostrando que el amor paternal. Amén. O sea, la compasión que Él tiene como Dios único y verdadero. Entonces, hermanos, los voy a invitar es para que le demos gracias a Dios, sin antes anunciarles que el diccionario que nos recomendó el hermano Antonio vale unos 90.000 pesos. 99. Un diccionario de figuras de dicción. O sea, que explica mucho estas figuras bíblicas para una mayor comprensión. Aunque está escaso, ¿cierto? Está agotado, pero que en el momento en que lo provean, si compramos varios, nos puede salir más favorable. Si compramos 6, 12, 10, ellos le hacen un descuento a uno. Ese diccionario a mí me lo han recomendado mucho. Yo no lo tengo porque es difícil de encontrar y el que lo tiene no lo vende, no lo suelta. Es muy bueno, pero qué bueno que si alguno se puede hacer a él. Bueno, ¿algún otro anuncio, hermano? No. Vamos a estar resolviendo las preguntas y estén haciendo las demás preguntas en el chat, en el link que se habilitó. Entonces, démosle gracias a Dios. Y yo les sugiero que si hay alguna pregunta nos la planteen allí en el... ¿Quién falta por firmar la asistencia? ¿Alguien falta? Bueno, los que falten se van a ir ahí. Ya está la hermana con la hojita. Entonces, ¿qué tal si le damos gracias al Señor? ¿Les parece? Démosle gracias a Dios por esta oportunidad entonces que nos dio hoy. Y bueno, creo que Dios ha sido bueno con nosotros, ¿cierto? No duden en preguntar, hermano Daniel.